Israel. ¿Y cuál es lo que nos hace similares a Israel? La idolatría. Nos hace que nosotros nos confiamos y estamos viviendo en un confort y ya no queremos más de Dios. Hemos visto su mano, hemos visto que el Señor nos saca al desierto y lo primero que salió del Señor, y por eso yo le decía ahora en Éxodo 17, 16, ¿qué es lo que decía? ¿Cuál era el propósito de Dios de sacar a su pueblo? No era el propósito de sacarlos de esclavitud, porque la esclavitud tenía un propósito en sí, de comenzar a trabajar en su corazón y afligir su corazón para que vayan y puedan tener humildad para reconocer que Dios era su Dios. Amén. ¿Y qué le dijo? Dile a Faraón, Moisés, hijo mío, que deje salir a mi pueblo a libertad, al desierto, para adorarlo. Deja salir a mi pueblo para que me adore en el desierto. ¿Y por qué el desierto? ¿Y por qué no la nueva? ¿Por qué no la nueva ciudad o esa tierra donde el Señor les prometía fluir leche y miel? Sino en el desierto. En el desierto es donde nosotros somos probados. En el desierto no hay nada, solamente estamos Dios y nosotros. Y si tú estás pasando un desierto, y si tú te has dejado cautivar por las muchas distracciones, y no te estoy hablando de lo que te gusta, sino las distracciones, lo que te quita del enfocarte de Dios, ahí es cuando el Señor necesita trabajar en nuestras vidas. ¿Y cómo va a venir? Él va a permitir. En el libro de Esdras, esto nosotros vamos a hablar de la restauración, no solamente del templo, pero sino la restauración del altar, porque tenemos un Dios de procesos. Él primero, para restaurar las murallas, va a tener que restaurar nuestro altar de sacrificio. Luego va a tener que restaurar nuestro templo. Y lo que nos vamos a enfocar antes de las murallas que Él vaya a reedificar, nosotros nos vamos a enfocar, ¿sabe qué? En restaurar el templo. Jesús quiere restaurar nuestro templo. ¿Y cuál es el templo? No, el corazón. El corazón, sí, la palabra dice que es el templo del Espíritu Santo. Pero nuestro corazón tiene que ser reedificado. ¿Por qué? Porque cuando vino el enemigo, cuando estuvo en el huerto del Edén, pasó lo que pasó, lo que usted ya sabe en Génesis. Dice que todo se cambió. De una ciudad que teníamos en nuestro corazón, que era la Nueva Jerusalén. Sí, porque ya estaba la Nueva Jerusalén en nuestro corazón. Dice que se cambió a una ciudad del orgullo. Y contra eso batallamos, contra esos orgullos. ¿Y cuál es el antídoto del orgullo? La humildad. La humildad. Y dice la palabra que nosotros no tenemos humildad. ¿Sabe que tenemos mansedumbre? La mansedumbre es lo que se refiere a cómo nosotros nos comportamos con los hermanos, con las personas, con los hombres, con las mujeres. Pero la humildad es cómo nos comportamos con Dios. Y esa humildad no la tenemos. Tiene que venir. Y el Señor necesita trabajar en nuestro corazón. Necesita reconstruir el templo. Y sabe que en este libro vemos que debemos aplicar en nuestras vidas. En el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, en la palabra siempre nos va a poner para qué es lo que nosotros tenemos que aplicar para nuestras vidas. La verdad nos ayuda en contra del error. ¿No te parece esto similar a lo que dice la Escritura? Que cuando nosotros vamos conociendo más las cosas de Dios, vamos saliendo más de nuestro error. Cuando vamos conociendo a Cristo Jesús, vamos saliendo más de nuestro orgullo, porque nos vamos ubicando. Y ese es el propósito de la palabra. Por eso dice en Filipenses, tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús en nuestro. Tenemos que tener ese mismo sentir. Y mire, le voy a decir una cosa que ayer nos dijeron y que fue de mucha bendición. Todos tenemos unción. Todos tenemos unción.
Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero eso también nos atrae una responsabilidad. Una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es? Demostrar la autoridad del Señor en tu vida y donde tú estás alrededor. El Señor te asignó un lugar. Y eso nos decía, cuidado. Si tú no tomas esa responsabilidad, el Señor va a levantar a otra persona para que tome tu responsabilidad. Y muchas veces nosotros somos consecuencias. Somos consecuencias de personas que no tomaron la responsabilidad de su unción. ¿Sí sabe? Tal vez usted va a llegar a ser pastor o va a llegar a tener una autoridad en el Señor porque la persona que le antecedió no estaba honrando la unción de Dios. Y eso es para cada uno de nosotros, padre de familia, madre de familia, cualquier persona que ha venido a los pies de Cristo, joven, jovencito, jovencita. Si tú no tomas la responsabilidad, va a venir otra persona y va a tomar la responsabilidad. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y cómo va a ser? Sí, nosotros hablamos de un reino inconmovible, del reino de Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor primero quiere plantar, quiere reconstruir, quiere nuevamente tomarnos a nuestro diseño original. Y aquí en este libro de Esdras nos abre y nos dice cómo debemos hacer. Vamos a ir a Esdras 3:1-3. Esdras, el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura: en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, reunió el pueblo en Jerusalén con el mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado por la ley de Moisés, hombre de Dios. ¿Qué comenzaron antes de hacer? Restablecer el templo, restauración del altar. ¿Para qué? Para ofrecer holocaustos, ofrecer sacrificios al Señor. ¿Sí? Como lo estableció la ley de Moisés. Usted va a decir, vivimos ahora el tiempo de la gracia. No, si no leyéramos el Antiguo Testamento. Hay principios, tenemos un Dios de principios. Por eso nos habla la Escritura y tenemos ahí, cuando venimos a Cristo, estamos siendo sacrificios. Cuando nosotros estamos en su servicio, estamos haciendo un sacrificio vivo. No es que, ay, qué sacrificio, no. Estamos haciendo una ofrenda agradable a Dios. Y es por eso que cuando tú vienes a la iglesia, tienes que ser una ofrenda agradable al Señor. ¿Y cómo vas a hacer una ofrenda agradable al Señor? Ya por el hecho de que estás aquí. No, sino cuál es tu actitud. ¿Cuál es tu motivación para venir buscando y estar acá? Mira, tú sabes que cada una de las cosas que tú haces en tu vida, que aquí también cuentan. Cómo tú vienes cuando tú entras, cuando tú vienes, cuando tú te levantas el día domingo. ¿Y cuál es el propósito? No de la religión. No porque me ha ido mal esta semana o he hecho algo malo con las personas y me siento mal y estoy con remordimiento y quiero irme a descargar un ratito en la iglesia. Vengo, siento paz, sí siento la experiencia con Jesús porque Jesús es paz, es el príncipe de paz. Pero ¿cuánta de esa paz te vas a llevar? ¿Cuánta de esa paz tú vas a permitir que esté en tu vida, en tu semana? Y nuevamente vas a tener que recargar, no la semana que viene, sino el día que viene. Y es por eso que al principio nosotros no notamos. Porque venimos de un lugar, de ese éxodo que nos sacó el Señor, de un lugar de esclavitud, de un lugar de oscuridad. Y claro, cuando viene, solamente imagínense una persona que no ha visto, o una persona que nació ciego. Y el hecho que venga Señor Jesús, Dios le abra su vista y todo se ilumine. ¿Se imagina qué gozo, qué alegría, qué expectativa? Pero a medida que ya comienza a pasar la vida,
ya se hace normal. Pero ¿sabe qué? Usted lo que tiene que hacer, cada día proponerse en el Señor, venir no solamente a la iglesia, sino cada día restaurar su altar de ofrenda para el Señor. Y no le estoy hablando de animales, le estoy hablando de cada uno de nosotros, poder ir cada día y ofrendarnos como una mejor ofrenda, y que nuestra actitud sea agradable al Señor, que nuestra actitud no sea de queja, que nuestra actitud no sea porque el momento en que nosotros estamos, tal vez es un tiempo en el cual el pueblo fue llevado a Babilonia, y Babilonia quiere decir confusión. Estás en un tiempo de confusión. ¿Cómo, Dios? No entiendo si yo soy fiel a ti. Oro, ayuno, vengo a la iglesia, soy una buena persona, hago las cosas que tú me dices. Y no entiendo por qué estoy viviendo esto. Todo se ha venido. Tengo problemas. Tengo situaciones. La gente no me mira como me miraba antes, ahora me mira peor. ¿Y sabes qué? El Señor te está permitiendo. Está permitiendo esa situación, y no estoy hablando de injusticias. No le estoy hablando de situaciones de pecados ocultos, no. Estoy hablando de circunstancias de la vida. Lo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Como dice, para el pez grande o para el pez pequeño, la red. Y no entendemos, pero el Señor, Él tiene esos lugares en los cuales nos lleva y nos dice falta de entendimiento. Y qué linda que es la palabra. Vamos a la Escritura y dice Proverbios 3:5, confía de Dios en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, inteligencia o sabiduría. Dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Pero quedémonos en prudencia e inteligencia. Que no seamos inteligentes por nosotros mismos. Pero ¿qué dice? ¿Qué antecede eso? Confía en Dios de todo tu corazón. Y cuando tú confías en Dios de todo tu corazón, pese a lo que no entiendas, o pese a tu entendimiento, le estás diciendo: Señor, tú eres la cabeza. Tú eres mi autoridad. Y ese momento tú estás restaurando tu altar. No para que Él haga algo en favor tuyo, sino porque Él es el Rey. Y tú necesitas llevar una ofrenda. O tú vienes a la iglesia, o venimos a la iglesia, para que todo nos vaya bien. Y mientras más vienes a la iglesia, todo comienza a ponerse más oscuro. Comienzas a no entender cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llevando a ese tiempo. Porque Él necesita ya no tener solamente un lugar donde dice un altar. Ya no necesita solamente restaurar el altar, sino necesita restaurar el templo, tu corazón. Tiene que poner el corazón en el lugar correcto, en el lugar donde fue hecho como a la manera de Dios, no como vino el enemigo y lo destruyó. Porque ahora nosotros tenemos un corazón lleno de orgullo, y cuando vino Cristo Jesús a tu vida, tienes un nuevo corazón. No es que tú tienes un nuevo corazón, sino que el corazón nuevo en tu corazón viejo es el de Cristo Jesús. ¿Sí has escuchado eso? Pregúntale a cualquier niño y dile: ¿dónde está Jesús? Tú como adulto me vas a poder razonar un poco más y vas a decir: está a la diestra del Padre. Pero un niño espiritual y un niño normal, le preguntas: ¿dónde está Jesús? Dice: está en tu corazón, está en mi corazón. Y esa es una realidad. Y es porque necesita Cristo venir a nuestro corazón para ser restaurado nuestro templo. ¿Cuántas veces debemos entender qué es lo que tiene en nuestro corazón? Nuestro viejo corazón tiene malas cosas. Y tiene una cosa que se llama orgullo. Y es terrible. Tiene una naturaleza animal, terrenal y diabólica. Y estás amando con ese corazón a las personas. Y muchas veces estás hablando con ese corazón animal, con una naturaleza animal, terrenal y diabólica. Estás hablando y eres producto, tu boca comienza a hablar esas cosas. Pero el Señor necesita restaurar. Y mira lo que dice aquí en la Escritura, en el 3. A pesar del miedo que tenían los pueblos vecinos,
colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. El pueblo de Israel tenía miedo, tenía recelo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos en medio de las cosas, en medio de la crítica, en medio de lo que viene la bruma a las personas? Pero eso no te tiene que impedir para que tú coloques el altar en su sitio y puedas quemar un sacrificio y una ofrenda para el Señor. Porque tal vez te van a decir fanático, te van a hacer ridículo, te van a decir cuántas cosas. Eso no te debe dar miedo, no te debe dar temor, sino tienes que ubicar al altar en el sitio que Dios lo puso. Tienes que reconstruirlo. Y no es que lo vas a reconstruir tú, sino que Jesús viene a reconstruir eso en tu vida. Y vamos a ir a Esdras 6, 15, 16. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar en el año 6 del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Aleluya. Tu templo aquí está dedicado. Tu templo todavía sigue en reconstrucción. ¿Y sabes hasta qué día va a estar en reconstrucción tu templo? Hasta el último día que el Señor te dé aliento, va a estar en reconstrucción. Y el Señor va a comenzar a hacer las cosas. Y va a comenzar a crear, va a comenzar a poner personas, va a comenzar a poner circunstancias en tu vida para que tú levantes un templo. ¿Un templo de qué? ¿Un templo de exaltación? No. Un templo de humildad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que nuestro corazón sea un templo de humildad para el Señor. ¿Sabes por qué de humildad? Para reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque si no tienes un templo, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les gusta a la mayor parte de personas? ¿Usted ha visto en el cuerpo de Cristo? No vayamos al cuerpo de Cristo, vayamos acá. Cuando usted viene, ¿qué le gusta a usted? ¿Verle al Cristo exaltado o al Cristo humillado? ¿Al Cristo crucificado o al Cristo resucitado? Ah, no, a usted le gusta el Cristo crucificado. No, a usted le gusta el Cristo exaltado. Ah, no, donde todo es luz, donde todo va todo bien, donde Él es bueno. Claro, Cristo crucificado también es bueno. Claro, pero Él va a comenzar a trabajar en nuestras vidas para que nosotros podamos ir creciendo en las experiencias con Dios. Y muchas veces, ¿sabe qué? La experiencia grande con Dios nos encanta ver los milagros, ver las señales, ver las maravillas. Sí, estamos viviendo un tiempo de eso. Pero ¿sabe por qué el Señor tiene que reconstruir nuestro templo? Para que nos ubiquemos. Para que cuando veamos eso, demos la gloria y la honra a Él, no a nosotros mismos. Porque nosotros no tenemos nada que nos podamos gloriar, solamente lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque es fácil para usted, es fácil para mí gloriarnos de nuestras capacidades. Es gloriarnos de los dones que nos da Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que cree que uno llega a ubicarse en algún lugar de la sociedad o en un lugar de la iglesia por su capacidad o porque es más bonito que los otros. Te he equivocado. Es la misericordia y la gracia de Dios. Pero Él necesita que tú te ubiques. Él necesita que tú restaures tu templo y lo pongas en el lugar que debe estar para luego, en el proceso que es Dios, restaure tus murallas. Y ven con Nehemías, un restaurador. Esdras fue un restaurador también, pero que llegó 14 años antes que Nehemías. A nosotros nos encanta estudiar Nehemías. No sé, yo estoy hablando en general. Al pueblo cristiano le encanta estudiar Nehemías, porque es un restaurador de murallas. Pero nos olvidamos de los Esdras, que son los Esdras los que restauran el templo. Y tenemos que ser los que restauran el altar. Entonces, Dios es un Dios de principios, de orden.
antes de que Él quiera restaurar tus murallas y tú quieras tener protección, tiene que restaurar ¿qué cosa? Tu altar, como tú estás con Dios. Luego va a levantar un templo. Y luego al rato que levanta un templo, que es tu corazón, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a alcanzar nuevas áreas, nuevas personas, y vas a tener que restaurar las murallas de una ciudad. Entonces el Señor va haciendo las cosas. Altar, templo, murallas. Pero nosotros queremos ser restauradores de murallas. Primero tiene que estar bien nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que ser una ofrenda viva, pero estamos más pidiendo una ofrenda de las otras personas, que las otras personas se dediquen más de una familia. El padre exige de la esposa, exige de los hijos que vayan a la iglesia, que busquen de Dios, y él no busca. Entonces lo primero es que el padre tiene que ser un restaurador del altar de casa, del altar del hogar. Aleluya. Entonces ahí van a ver las situaciones. Y mire, yo me siento sumamente bendecido. Y voy a tomar mi familia como ejemplo. Pero no un ejemplo de que nosotros lo hicimos, sino que Dios le obedecimos. Amén. ¿Sí? Y estoy seguro que si nosotros nos ponemos, y fue así como dije, Señor, yo me determino esta mañana a darte mi vida. Yo me determino no solo a darte mi vida, sino lo que tú has puesto en mis manos. Amén. ¿Y qué es lo que puso en mis manos? No estoy hablando de una empresa, no estoy hablando de mis capacidades, lo que puso fue mi familia. Entonces, como tal, era mi esposa. Después ni siquiera eran mis hijas, porque no existían en ese tiempo. En la parte, en esta eternidad presente, no existían todavía. Ya estaban en una eternidad pasada, yo no las conocía, no sabía, pero las que él conocía era el Señor. ¿Y qué pasó? Comenzamos. ¿Y mi determinación cuál fue? No importa. Sí, aunque no quiera ir, yo voy. Y no me ponía en una capacidad de decirle, mira, si no va, te va a pasar algo, porque somos muy abiertos y muy fáciles para abrir nuestra boca y para comenzar a manipular con nuestra boca. Yo solamente decía, Espíritu Santo, toca. Toca. Es como cuando nosotros venimos a la iglesia y tenemos que decir, Espíritu Santo, toca. Toca y haz lo que tú tienes que hacer. Y el Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer, pero si usted está dispuesto. Amén. Esa es la clave, la disponibilidad y cuanto tú quieras. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Honra. Cuando tú estás honrando al Espíritu Santo. No es el lugar, no es la autoridad, no es el pastor, es Dios. Mira esta iglesia, con 2 o más dice que la presencia de Dios va a estar. Si 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Es suficiente. Pero no se trata de quedarnos ahí, sino que más personas puedan conocer la palabra de Dios y puedan saborear lo que usted está saboreando en las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Es un tiempo en el cual el Señor nos está llamando, y como yo decía, muy bien, vino y comenzó el Señor a trabajar en nuestras vidas. Pero yo nunca me determiné a terminar las cosas que Dios quería hacer en mi vida. Y Él creó circunstancias y situaciones en mi vida que vinieron y había oscuridad y había situación y no había entendimiento, No entendía el por qué. Y mi esposa puede ella vivir y puede decir eso y puede contar que cuando vino una calamidad en nuestra vida, vino una situación, vino una aflicción, llámelo como usted quiera, vino una prueba, no entendíamos por qué. Ella no entendía por qué, si yo era una persona que buscaba de Dios, que estaba apasionado por el Señor, que predicaba, que daba clases y que estaba en las cosas de Dios. Y no solamente porque iba a la iglesia, sino que trataba de batallar y hacer bien las cosas delante del Señor. Me pasó lo que me pasó. Hubo un accidente, me quemé. Y no entendíamos. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor a través de eso? Estaba restaurando mi altar. Estaba restaurando mi templo.
¿Sí? Y fue así, es una realidad. Entonces, si a ti te está pasando cosas que no entiendes, situaciones que tal vez no, que crees que son injustas, pues te digo, en el Señor nada es injusto. Hay injusticias, pero las injusticias que te pasan a ti, primeramente le pasan a Él, porque Él dice, Él es justo y en Él no hay injusticia. Porque Él tiene buenos planes para ti. Pero si vienen las circunstancias, vienen las situaciones, muchas veces a tu vida hay injusticias. Esas no las ha planificado el Señor. Porque nosotros vivimos en un mundo caído. Y ahí es cuando el Señor y este templo tiene que ser restaurado. ¿Y qué es lo que dice? Para reificar este templo tiene que ver con tu corazón viejo, que tiene que ser arreglado, debe estar unido con una relación matrimonial con el Señor Jesús. Eso es lo que viene a restaurar. No es solamente que todo me vaya bien, que tenga un buen trabajo y tenga yo para la familia, y tenga para el estudio y para los viajes y para todo eso. No. El templo que viene a restaurar el Señor es para que nosotros nos unamos matrimonialmente con Jesús. Amén. ¿Y usted sabe que ese es el principio de este mensaje? La esposa. Entonces nosotros podremos estar en el reino de Dios, buscando el reino de Dios, pero el Señor primeramente tiene que basarse en nuestra restauración del templo y nuestra restauración del altar. Y no solamente cuando vienes a Cristo Jesús ya todo está hecho. Sí, nueva criatura eres, todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas, pero dice, de modo si estás en Cristo. Y muchas veces nosotros no estamos en Cristo. Cristo ha venido a nuestra vida, pero no estamos en Cristo. Porque nuestras actitudes no son las que Cristo debería tener si estaría con nosotros. ¿Por qué miramos muchas veces? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué nos quejamos con Dios? Porque esto yo no entiendo, si todo debería estar bien, si yo te sigo, yo te busco, Señor. Si por eso vine a la iglesia, para que toda mi vida sea transformada y cambiada. No se trata de que te cambies de lugar, se trata que seas transformado a la medida de Cristo, que sea transformado. Nosotros tenemos Efesios 4:13, tenemos en la palabra, hasta que nosotros lleguemos a la unidad de fe. Pero no es a la unidad de fe de que todo está bien. No es la unidad de fe que soy un hombre exitoso, que soy una mujer exitosa, soy la mujer virtuosa y soy todo esto. No. Hasta que nosotros entendamos y tengamos la humildad de reconocer que pese a toda circunstancia y toda situación, Él sigue siendo Dios de mi vida y sigue siendo la cabeza de mi vida. Aleluya. Entonces, cuanto Dios me dé, yo busco de Él. A medida de lo que Él me bendice, yo le busco. Pero como no me bendice, no le busco, me desmotivo, me desanimo. ¿Por qué le bendices a esta persona, Señor? Incluso la palabra dice, no mires de la persona, del impío que está creciendo. Muchas veces, pero si yo hago bien las cosas. Y mira a ese hombre que ni te busca, mira a esa mujer que ni te busca, y mira la suerte que tiene. Gracias a Dios estás aquí, porque el Señor necesita trabajar en tu corazón para ponerlo en el lugar correcto. Tal vez esas personas tienen cosas, pero no tienen las cosas que nosotros tenemos, que es a Cristo Jesús en nuestra vida, que es la palabra, que es el nombre, que es la sangre. Aleluya. Eso es invalorable. Es invalorable. Entonces tenemos que comenzar a honrar las cosas. Entonces cuando tú vienes acá a la iglesia, vienes con una actitud en la cual vienes a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Espíritu Santo, toca mi vida. Espíritu Santo, revoluciona mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a ser como Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Él predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
Estamos tal vez diciendo, no, estamos con otra doctrina, no, la sanidad, no. Estoy completamente seguro que el Espíritu Santo nos está sanando en este momento, aleluya. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y está renovando y está transformando. El Espíritu Santo está trabajando en este preciso momento. Porque tú quieres olvidarte de las distracciones. En este momento vienes a olvidarte de las distracciones, pero acuérdate, hay un ejemplo tan vivo en la palabra que es el hijo pródigo. Y el hijo pródigo que tuvo muchas distracciones, y usted me dice, sí, este hijo pródigo le gustaba tomar, le gustaba irse con chicas, le gustaba andar por el mundo. Esas no eran las distracciones que nos está hablando el Señor. Las distracciones era que él estaba abrumado y decidió él a través de esas circunstancias dar su cuerpo de pecado y distraerse de lo que Dios quería hacer en su vida. Muchas veces las distracciones para nosotros es tal vez una profesión, es el estudio, es tu deseo de alcanzar, llegar a ser un buen profesional, llegar a tener una profesión en definitiva. Eso no está mal, está muy bien. Porque el Señor te va a llevar a un estamento en el cual tú vas a poder compartir la palabra del Señor y vas a poder dar una expectativa de lo que Dios quiere hacer alrededor de eso donde tú estás. Pero ¿qué es lo malo? Cuando tú te centras y te desenfocas de Cristo Jesús. Es como los empresarios nos podemos enfocar en el negocio y solamente mirar cada abril o cada fin de año cuánto hemos generado, pero nos hemos desenfocado de las cosas de Dios. Y nuevamente hemos ganado el mundo, pero hemos perdido nuestra alma. Entonces, ¿cuál es tu primer deseo? ¿Cuál es tu primer enfoque? ¿Es Cristo o lo que tú estás haciendo antes que Cristo? No, pero sí, Cristo todo me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Claro, pero cuando tienes primero a Cristo. Pero si le estamos buscando a Cristo para que nos dé nuestros réditos. Y yo te voy a decir una cosa, y justamente aquí yo estaba en esta semana leyendo lo que nosotros muchas veces estudiamos, nuestro orgullo, nuestra idolatría, nuestras situaciones. Contra eso batallamos, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Que nuestro corazón tiene malas cosas y hay fruto de la carne. Hay cosas que la carne hace, que el cuerpo de pecado nos llama a hacer y le echamos muy fácil nosotros la culpa al enemigo. No. Es que el diablo. No, es que la opresión del mundo. ¿Cómo se dice eso? Ahora cuando la gente está, la sociedad está ahí atrás tuyo y te presiona. Yo necesito a Nicole. No. La gente, la presión del grupo. Y le echamos la culpa a la presión del grupo. Cuando nosotros debemos entender que nuestro corazón tiene una tendencia, tiene una naturaleza. Y ya le repito lo que dice. ¿Cuál es la naturaleza que tiene nuestro corazón? Animal, terrenal y diabólica. Cuidémonos de esa. No es solamente que Cristo haya venido a nuestra vida. Comenzó la salvación, pero la salvación va perfeccionándose a medida que nosotros comenzamos a restaurar nuestro templo y que lo que Cristo Jesús comienza a hacer en nuestra vida, o cuánto le dejamos hacer a Cristo Jesús, comienza a crecer, a conquistar esas cosas, ese viejo corazón. ¿Y sabe qué? Nosotros escuchamos aquí, hay una voluntad de orgullo de Satanás, de Lucifer. ¿Sí saben? Así como hay la voluntad, el propósito de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Escuchen, no se distraiga. La voluntad de orgullo de Lucifer, hay tres. Es el orgullo de revelación, es el orgullo de redención y es el orgullo de satisfacción. Y muchas personas dicen, yo ya sé eso.
No lo sabemos. Porque contra eso batallamos. ¿En qué parte de la Escritura está esto? ¿Cuántas personas están 20, 30 años aquí en el camino crucificado? Y eso estudiamos. ¿En qué parte está? ¿Dónde está el orgullo de redención, el orgullo de revelación y el orgullo de satisfacción? Está en Gálatas. Gálatas 5. Lo pasamos por alto, pero sí nos gusta Gálatas 5:23, del fruto del Espíritu. Y te voy a decir, ¿sabes dónde está? El orgullo de revelación es idolatría, hechicería, enemistades, celos, disensiones, herejías. ¿Y sabes qué? Que en la iglesia se da mucho de esto. Aquí es donde es nuestro campo de batalla. ¿Sí sabes? Es nuestra enfermería, pero también es nuestro campo de batalla. Aquí el Señor está formando guerreros, está formando soldados. Y aquí nosotros vamos a comenzar idolatría. Ah, no, pues yo sé. Estudio la palabra, sé más que los otros. Un orgullo de conocimiento. Sabio. Hechicerías. Ah, no. Yo comenzamos a lanzar la palabra profética o el Señor me dijo. ¿Sí? Enemistades, yo me enemisto con la persona porque anhelo lo que esa persona tiene. Esa persona es de autoridad y no se merece porque yo debería estar ahí. Orgullo de revelación, yo soy más. Celos. Yo sé más. Sí, usted sabe más. Celos ministeriales. Sí, usted sabe más. Pero usted tiene que ubicarse. Hay que honrar a Dios. Hay que honrar las autoridades. Muchas veces nosotros como hijos queremos saber más que nuestros padres. Porque tal vez no tuvimos, ellos no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros de pasar universidades y todo eso y creemos que sabemos más. Y sabe que estamos siendo tontos. Y estamos nosotros levantándonos porque creemos que sabemos más. Y no respetamos nuestra autoridad. Entonces comencemos a ubicarnos. El Señor va a crear circunstancias en su vida que muchas veces, yo soy una persona que sé la Escritura, tengo el don de la predicación, tengo el don de la enseñanza, tengo palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Siéntate. Es un tiempo que va a crear una circunstancia para que ponerte tu corazón en el lugar que debe estar. Amén. Entonces, cuando pasan las cosas, dale gracias a Dios, porque Él está ubicando tu corazón. Amén. Pero estás listo, ¿no? Para salir al campo de fútbol. Rapidito. No, cambio. Dios, director técnico, es un tiempo que cambies al pastor. Porque yo estoy más. Yo soy más. No, yo soy más rápido, claro, más rápido para pensar, pero yo soy mejor. Conozco más que el pastor. Siempre el Señor va a poner personas, créalo. En todos los campos. Amén. Que el Señor te va a poner y tú vas a poder ser una persona que puede ser muy estudiada. Puedes tener los títulos, los diplomas de Harvard, de la San Francisco y todo esto. El Señor va a coger y va a poner una persona que no tiene los mismos títulos, pero tiene temor a Dios. Amén. Y cuando tú te ubicas y el Señor comienza a restaurar eso, ¿qué es lo que va a hacer? Tú vas a honrar eso. Y a través que rondas a tu autoridad, estás honrando ¿a quién? A Dios. A Dios. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el primer mandamiento de la segunda tanda de mandamientos, honra a tu prójimo. Mire, ustedes son mi prójimo y yo soy su prójimo. Yo tengo que honrarles, pero ustedes también tienen que honrar. Así como se honra, tienen que honrar a su prójimo. No es que yo soy malo. Herejías.
El orgullo de redención. ¿Cuál es el orgullo de redención? Cuando yo quiero tomar el lugar de Cristo Jesús. Yo soy el que arreglo las cosas. Yo. No, mis hijos no quieren que no pasen eso. Y el Señor dice, hey, es un tiempo en que ellos tienen que escoger y tienen que estudiarse. Porque yo estaré ahí dispuesto a levantarles, pero ellos tienen que reconocer. Nosotros muchas veces queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos. Ay, yo pasé esto. Y no, mis hijos ahora no tienen derecho. No hay por qué. Pregúntale a Dios. Esta mañana eso decíamos. Si nosotros decimos que Él es la cabeza, que Él es la autoridad, que Él es soberano, ¿le preguntaste a Dios qué quiere hacer de tu vida? Para nosotros vemos un enfermo y nos llama, ahí tenemos el corazón de Cristo, sí, nos llama ¿a qué? Nos llama a dolor, nos llama, como dice, le movió el corazón a Jesús, a compasión. Y vamos y oramos por esa persona y no es sanada. Me hiciste quedar mal, Señor. O no tengo el Espíritu Santo y no se mueve. Pero le preguntaste a Dios qué quería hacer Él. La voluntad de Dios es mucho más de la que tú quieras o la compasión que tú tengas. Amén. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a la vida y podemos decir muchas veces, Señor, levántale a esta persona. Muchas veces el Señor va a coger a esas personas y no sabes que incluso en el lecho de dolor están predicando la palabra. Porque escogieron en una eternidad pasada pasar esos tiempos de dolor para mover a toda su familia. ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Muchas veces nosotros creemos que la voluntad de Dios es que esa persona sea levantada, sea sanada, sea curada. Y luego que siga con la vida como antes era. Que esté en banqueteos, que esté en borracheras, que esté en tantas cosas. Y viviendo la vida, ¿no es cierto? Como tanta gente, tantos artistas hacen canciones de la vida. La vida para muchas personas es las fiestas, son las reuniones, es la jarana, es la risa, es todo lo que nosotros consideramos bueno. Pero ¿sabe qué? Las cosas de Dios son totalmente diferentes. Entonces, cuando viene ese orgullo de redención, hay enemistades, hay iras, hay pleitos, hay envidias y hay homicidios. Porque yo me quiero redimir. Yo quiero. No, Dios, tranquilo, Dios, yo hago las cosas. Entonces comienza a ver todo ese tipo de cosas. Y el orgullo de satisfacción, ahí sí, adulterio. Lo que te satisface. No, yo no. Soy cristiano redimido. Sí, eres cristiano redimido. Pero comienza a descubrir, el Señor te va a llevar a situaciones, circunstancias, va a crear circunstancias para que sepas que todavía tienes en tu vida. Y ahí va a haber adulterio. ¿Y el adulterio cómo comienza? Por medio de la idolatría. Primeramente le dejamos a Dios. Y luego ya es más fácil dejar las otras cosas y sentirnos tal vez un poquito más nosotros como diosesitos y comenzamos a ignorarle a Dios. Y comenzamos a caer rapidito en eso. Después viene fornicaciones, después viene inmundicia, disolución, borracheras y banqueteos. Es todo lo que nos satisface. Es todo lo que nos gusta. Por eso es el cuerpo de pecado. Estamos en Cristo Jesús. Pero necesitamos salir un segundo éxodo. Necesitamos salir de las distracciones del lugar de confusión. Necesitamos salir donde no hay entendimiento, donde hay distracciones, para ir regresar a levantar un altar, reconstruir un altar y un templo para Dios. Y no es un templo de exaltación, como lo hizo Salomón. Él hizo un templo, pero solamente fue guiado por instrucciones. Pero él, ¿cuál fue el final de él? Sí, al final se arrepintió, pero todo era vanidad de vanidades, dice el predicador. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Él se fue por los deseos de su corazón, por lo que veía sus ojos, y le pidió sabiduría a Dios. ¿Qué tal?
Dios no falló en eso. Él falló. Porque no tuvo temor a Dios de lo que le había dado el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Él quiere levantar básicamente un altar y un templo. ¿Y sabe qué? Yo creo que es un buen tiempo. Es un buen tiempo para decirle al Señor, levanta un templo, reconstruye un templo. Y qué mejor ahora pedirle a Dios cuando vamos a tener y hacer memoria de lo que hizo Cristo Jesús, porque Él venció. Babilonia, confusión, distracciones, falta de entendimiento, una mente no clara, incertidumbre, distracciones, cautividad. ¿Y qué es la cautividad? Es estar prisionero. Ah, no, Cristo me liberó. Pero vas a entrar en situaciones en las cuales vas a estar cautivo todavía en distracciones. Porque el Señor nos está llevando a experimentar nuevas experiencias y a tener nuevas alturas. Y como cantábamos esta mañana, abre mis ojos, oh Cristo. ¿O ya tienes abiertos los ojos? Tenemos que seguir y que el Señor comience a trabajar en nuestra vida espiritual, ahora, mañana y luego todos los días de nuestra vida. Y que comience el Señor a trabajar, porque si no vamos a caer en una cautividad, y una cautividad vamos a ser prisioneros, y ser prisioneros nos va a decir también caer en una pasividad, en una situación en la cual nos sentimos conformes. Estamos en confort. Ah, no, todo está bien, todo está bien. Yo me quedo aquí, yo no me meto más allá. Yo vengo, me siento y estoy tranquilo. Y el Señor dice, hey, más adentro, boga más adentro, vamos más adentro. ¿O no? Si no, el Señor solamente se quedaba en la orillita. Él nunca predicó en la orilla. Él cogía y se metía, y claro que ya era otra cuestión de acústica, ¿no? Pero también el Señor nunca hizo las situaciones y se quedó en una zona de confort. No, Él siempre fue a zona de riesgos. ¿Y nosotros cuánto estamos arriesgando? Nosotros no queremos arriesgar, no queremos nosotros probar la unción del Espíritu Santo, no queremos que nosotros en un momento dado que podamos nosotros decirle, darle una palabra a la persona. Cuando tú sientas, no, otra vez no puedo decir. Y el Señor te está diciendo, suelta la palabra. Aunque venga el enemigo y dice, no vas a decir alguna cosa, está siendo emocional. Tenemos que aprender a honrar lo que Dios puso en nuestras vidas. Y si muchas veces vamos a estar expuestos a que la gente nos diga que estamos mal, el Señor está ubicando nuestro corazón en el lugar correcto, nada más, porque Él sigue siendo la cabeza. ¿Y saben qué es la cautividad? Atado por dentro, controlado por otro y teniendo la apariencia de independencia. ¡Qué lindo! ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser independientes? No, yo hago mis cosas. Yo nunca hago mis cosas si no consulto con mis hijas y mi esposa. Primeramente con mi esposa. Y antes de consultar con mi esposa y mis hijas, le pido dirección a Dios. Aunque usted se me ría. No, es una realidad. Tenemos que coger y pedir dirección al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Si no somos cautivos, atados por dentro, controlados por otro y teniendo la apariencia de independencia. Israel era cautivo. Israel era prisionero. Era controlado por otro y eran independientes. Hacían lo que ellos querían. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos. Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere hacer. En el segundo éxodo es el tiempo de comenzar a salir. Ya tuviste el primer éxodo, cuando vino la salvación de Cristo Jesús. Acuérdate lo que dice la Escritura. Tienes que avanzar. Ya no a los basamentos de la antigua enseñanza, a las cosas de eso. ¿Sí? ¿Se ha visto la palabra lo que dice? Tenemos que avanzar e ir a nuevas cosas, porque el Señor nos llama a nuevas cosas.
Ya el fundamento tenemos que dejar de los rudimentos, sino seguir avanzando. Y vamos a caer en tiempos en los cuales va a haber confusión, va a haber falta de claridad, no vamos incluso a pensar bien, vamos a estar queriendo que esas cosas se vayan de nuestras vidas. Pero el Señor dice, no, yo necesito para que tu corazón sea trabajado y sea humilde. Definitivamente. Nosotros no vamos a llegar a la nueva Jerusalén si el Señor no pone humildad en nuestras vidas. Y si Él va a utilizar a personas, incluso a los más allegados, para comenzar a levantar el templo de humildad. ¿Sí saben? Va a haber personas que usted nunca pensó que le iban a hacer lo que le van a hacer. Pero usted va a decir, Señor, tú eres la cabeza. Tú escogiste por mí y pusiste esa persona para que yo pueda ver qué es lo que yo tengo en mi corazón. De eso se trata. No lo que tiene el corazón de la otra persona, sino lo que tiene tu corazón. Y si tú te has estado quejando en este tiempo y has estado como Jeremías, quejándote, porque en el libro 20, en el capítulo 20 de Jeremías se queja amargamente. Incluso dice, Señor, se me están burlando. La gente me dije que claudique. ¿Cuántas personas no te han dicho que ahí está tu Dios? Mientras más buscas de Dios, mientras más estás en la iglesia, mientras más oras, no hay contestación. Y vale la pena. Y vas a entrar en un momento de no entendimiento, vas a entrar en un momento de no claridad, y vas a comenzar también a pensar como las otras personas están pensando. Pero ahí es donde tú te vas a dar cuenta qué es lo que tienes. No, yo creía que el resto tenía eso. Y el Señor te dice, no. Como le dijo a Elías. Elías, no ha habido 7,000 personas más que no han doblado las rodillas. Pero ahora lo único que te va a decir es, tú creas que eres el único que no tenías. Pero en vez de a los 7,000, tienen lo mismo que tienes tú. Entonces yo te estoy dejando ver qué es lo que tienes. Así que restaura tu templo. Restauremos el templo. Y qué no mejor momento para decirlo esta mañana, decirle, Señor, estoy cautivo. Y usted tal vez está diciendo, yo estoy yendo en contra de la palabra. No. El Señor está llevando a otro estamento. Va a haber momentos, como dice, nosotros estudiamos, día a la noche, valle, montaña, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos decían ayer? Tú resides en la montaña para ir a dar en el valle. Es así. Y nos encanta estar en la montaña. Cuando todo el mundo dice, está bien el hermano, tremendo, qué lindo, todo es reconocido. Pero vas a tener que bajar al valle para lo que Dios te dio en la montaña. Tú lo puedas dar por gracia. Aleluya. ¿Saben cuánto tiempo yo tuve que estar sentado en una iglesia? 5 años. Así como decía, callado la boca, Dino. Yo tuve que reconocer que lo que tenía no era mío. Tuve que reconocer que era Dios. Y si Él me decía que yo tenía que quedarme sentado, callado, ese era tiempo de Dios para mi vida. Y trabajó en mi corazón. Y yo decía, era una persona humilde. No, necesitaba mi corazón ser trabajado por medio de una circunstancia. Y así que yo te pido de favor, que esta mañana tú le pidas al Señor que restaure tu corazón, que restaure tu templo, que restaure tu altar. Aleluya. Tú quieres restaurar las murallas, pero comienza restaurando tu altar. ¿Cómo está tu altar esta mañana? ¿Cómo está tu altar este tiempo? Solamente se ha transformado en situaciones solamente de pedirle a Dios, decirle, Señor, esta pandemia nos trajo tantas cosas y ahora, Señor, ¿qué hacemos? Ya viene la fiebre del mono, ¿cómo se llama? La viruela del mono. Y ahora ya vendrán otras cosas, Señor, y ahora...
¿Y ahora qué? No se trata de eso, se trata de tu corazón. Claro, estamos más preocupados en los trabajos, estamos más preocupados en cómo nos vestimos, estamos preocupados en cómo nos miramos. Estás viviendo una época en la cual nos dicen un orgullo de satisfacción, cómo yo me miro, yo me siento bien. ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces es fácil. Y la mayor parte, lo que dice la Escritura, sabe que la palabra nos habla para nosotros. Dice para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no es para todos. Sí, da oportunidad a todos. Pero esa palabra nos habla específicamente a los que en un momento dado decidimos que Cristo venga a nuestras vidas. Porque desde ese momento comenzamos a ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero fácil es, no, que entiendan los otros. No, esto es para nosotros. Porque vendrán tiempos de falta de entendimiento. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura en Proverbios 3:5? Confía de Dios de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría. No. Si Dios me dice que yo le busque, Él va a tener que bendecirme de esta manera. Fácil, yo diezmo, ¿no es cierto? Como yo diezmo, yo voy a diezmar más porque soy un súper inteligente. Soy un tipo que es súper sabio. Entonces, si yo doy más, Dios me va a dar más. Y Dios dice, confía primeramente en tu corazón. En tu corazón, ponlo a Dios. Y luego, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, las cosas son así. Entonces, tenemos que mirar cómo está nuestro corazón esta mañana. Y es una gran oportunidad para ponerle al Señor y decirle, hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y su sacrificio para lo que sirvió. ¿Para qué sirvió el sacrificio de Cristo Jesús? Para que nos libere de pecados. Y estamos batallando con el cuerpo de pecado. ¿Sabe qué? Nosotros hasta el día que no nos vayamos, vamos a tener el cuerpo de pecado. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Espíritu Santo, porque si no, yo hubiera estado en otra cosa. Yo hubiera estado pensando que lo que yo hago es bueno. Lo que yo hago para ti es suficiente. No, todavía me falta. Porque yo batallo, yo tengo mi propia batalla, usted tiene su propia batalla. Pero el Señor muchas veces levanta circunstancias y situaciones para hacerme ver cómo está mi corazón. No me hace levantar, me pone circunstancias para yo ver su corazón, para ver tu corazón o para ver cómo están ustedes. Yo muchas veces compartiré la palabra, muchas veces le diré cosas que yo ni siquiera sabe, pero el Señor conoce y utilizará a esta persona para hablarle a su vida. Pero usted es el único que va a poder decidir y tomar una decisión por lo que usted está escuchando de parte de Dios. Porque muchos van a decir, no, el pastor me dijo, entonces yo sí hago caso. No. Haga caso primeramente a Dios. Amén. Y Dios le va a confirmar a través del pastor. Le va a confirmar a través de la persona que le hable, que usted ni siquiera conoce, y le está confirmando lo que ya el Señor puso en su corazón. Pero levante su templo. Levante. Y sabe que una de las cosas que nosotros debemos entender, siempre decirle, Señor, levanta tu nombre. Levanta, santifica tu nombre. Pon en alto tu nombre. ¿Qué pasó con David? Vino un filisteo que puso el nombre de Dios por los suelos. Y la gente de Israel que conocía el nombre de Jehová, lo puso por los suelos también. Porque no hubo alguien que se levante en el nombre de Jehová de los ejércitos, y solo hubo un niño que se levantó en el nombre. Y levantó el nombre del Señor. Y dijo, yo creo en el Señor. Cada vez que tú defines por Dios, estás levantando y estás diciendo, yo creo en ti, Señor. Pese a todas las circunstancias, estás levantando el nombre. ¿Y sabes por qué estás levantando el nombre y por qué se levanta el nombre? Para que el enemigo vea que tú tienes dueño. Y cada vez que tú testifiques y cada vez que tú
crees en la palabra, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Amén. Uno de los gigantes con que batallamos ahora, Ecuador, la justicia. La justicia anda por los suelos. Tienes razón. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Cómo nos hizo el Señor? Nos hizo jueces. Este es un país de jueces. Un país que debe amar. Ese es nuestro diseño original. Amamos la verdad. Y no la verdad del hombre, sino la verdad de Dios. Eso es lo que es. Entonces ahí va a cambiar. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque ¿sabe qué? El Señor nos hizo lo contrario. Nos hizo íntegros. Pero vino el enemigo, nos puso ese orgullo y queremos hacer las cosas. Satisfacción, redención y revelación. Contra eso batallamos, hermanos. Y eso estudiamos. Entonces, yo sí le pido en esta mañana, como dice la Escritura, hágase una retrospección. Ya no vea a su hermano, ya no vea a su prójimo, ya no vea a la persona que está al lado como la culpable de las cosas. Y como salió alguna vez una película que decía durmiendo con el enemigo. Discúlpame. La persona que duerme contigo es la persona que va a cuidar tus espaldas cuando está en el Señor. Pero el enemigo más grande que tienes no es la que duerme contigo, sino eres tú mismo. La persona no es la que tú crees que te hizo mal, es el enemigo, sino tú mismo, como tú afrontaste la situación. Porque pudo haber muchas cosas, vinieron injusticias a tu vida, pero lo que te resintió es la manera como tú tomaste esa injusticia. Cuando Jesús te dijo, Señor, es tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, yo le entrego, perdónales porque no saben lo que hacen. Es ponerse en lo correcto. ¿Por qué me mandaste este hijo? ¿Por qué me mandaste esta hija? ¿Por qué me mandaste el día que yo puse los ojos sobre este hombre? ¿Culpa de Dios o culpa tuya? De vos, ¿no? Es tu culpa. Pero ya tienes que decir, Señor, yo te alabo, Señor. Porque ese hombre que pusiste en mi vida es un siervo tuyo, Señor. Aleluya. Entonces las cosas comienzan a cambiar. Entonces tenemos que restaurar nuestro corazón. Y le digo por tercera vez, es el tiempo, es un buen tiempo en la Santa Cena para decirle, Señor, restaura. Y tu sacrificio vale la pena para que restaures mi corazón, Señor. Amén. En esta mañana yo le pido que cierre sus ojos. Mire, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo está vigente. Y estará vigente desde el inicio, desde siempre hasta siempre. Amén. Es así. Y no porque usted ahora tome la sangre de Cristo y luego ya venga el próximo mes. No. Sea responsable de la unción que le dio el Señor. Y le dio una unción de salvación. Le dio la autoridad de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando tú estés responsable y seas consciente de esa responsabilidad, vas a honrar a Dios. Vas a honrar a Dios. Ya no anheles la vestimenta de las otras personas. ¿Y por qué no me hiciste tú así, Señor? ¿Y por qué no me das esto tú a mí, Señor? Tú tienes dones, pero no estás honrando los dones porque te desenfocaste, porque tienes los dones de otras personas. Tú tienes, la Biblia dice la palabra, que Él nos dio el Espíritu Santo. Y ahí los dones no son del hombre, son del Espíritu Santo. Y ahí es lo que vas a honrar. Aleluya. Gracias, Señor. Padre Santo, seas tú en esta mañana, Señor. Solamente te pido, Señor, que la motivación de cada hermano, Señor, pon tú en la zona correcta para nosotros poder ser dignos de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Gracias, Señor.
En esta mañana vengo, Señor, y como dice que nos examinemos cada uno de nosotros, ¿en qué lugar estamos? Yo no sé si estarás en los atrios, yo no sé si estarás en el lugar santo o en el lugar santísimo, pero muchos de nosotros tal vez nos sentimos como en Babilonia y es el tiempo de salir, así como lo estuvo el hijo pródigo. Pero Señor, yo pensaba en esta semana y justamente esta mañana, cuando me hacías ver lo del hijo pródigo, ¿cómo hubiera sido el hijo pródigo si la reacción del padre hubiera sido diferente a la que él tuvo en lo que dice las Escrituras? Que no le reclamó nada, sino más bien le pidió y le dijo. Y él se fue pese a todas cosas. Pero si hubiera sido tal vez como un papá de este tiempo, que le daba palo, o que no le entendía, o que le reprochaba su actitud, él no hubiera tenido la expectativa que tuvo ese hijo pródigo de regresar a su casa. Y que a través de la actitud de ese padre puso una motivación correcta para regresar. Y ya no de la manera como hijo, sino como un siervo, Señor. Y así mismo esta mañana, Señor, pese a toda situación, sabemos de que tú estás con las manos abiertas. Porque tu palabra le dice, cuando Cristo fue crucificado, Él fue crucificado y estuvo con las manos abiertas, Señor. Y fue clavado ahí en esa cruz del Calvario, diciéndonos que Él murió por nosotros. Y nosotros ahora le decimos que todo lo que Él hizo vale la pena, porque Él es digno. Señor, yo te doy gracias, Señor. Examina mi corazón. Pon en el lugar correcto, Señor. Ha habido circunstancias que no he entendido, ha habido situaciones, ha habido personas, Señor, que no sé por qué han dicho lo que han dicho, Señor. Pero tú sigues siendo la cabeza, Señor. Y yo te doy gracias, Señor. No por las circunstancias, sino porque tú eres Dios en las circunstancias. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Jesús. Aleluya, Señor. Señor, yo te pido, toca sus corazones, enciende los altares, Señor, restáuralos, Señor, y que haya un nuevo comienzo, Señor, en esta mañana. Cuando nosotros tomemos, Señor, tu santa cena, tomemos tu sangre, tu vino, que nos recuerda, Señor, que en tu sangre hay vida, hay restauración, y en tu pan, en tu cuerpo hay fortaleza, Señor. Hay cuerpos debilitados, hay órganos debilitados, y cuando nosotros comemos de tu pan, Señor, estamos tomando el cuerpo de Cristo, el pan de fortaleza, Señor. Pero asimismo, Señor, estamos recordando que queremos ser como Cristo, Señor. Ayúdanos a ser como Cristo. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón. Perdona lo que nosotros hemos estado haciendo, Señor. Ya no queremos ser personas que caigamos en un círculo vicioso. Que escuchamos la palabra, salimos animados, y ni bien salimos, llegamos a casa, nos desanimamos y comenzamos a ver las cosas como veíamos antes, Señor. Este día te pedimos los ojos de Cristo. Te pedimos, Señor, el olfato y la nariz de Cristo. Te pedimos los oídos de Cristo. Te pedimos, Señor, la boca de Cristo. Te pedimos las manos de Cristo. Te pedimos los pies de Cristo. Te pedimos los riñones de Cristo. Te pedimos el corazón de Cristo. Te pedimos el hígado de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, cada una de las partes y las células cuando Él se encarnó ahora en esta mañana, Señor, que vengan y nos fortalezcan para que nosotros podamos glorificar al Padre, Señor, aleluya. Que esta mañana, Señor, no la tomemos en poco, sino que nos des un significado de vida, porque no se trata de lo cuánto nosotros hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Y quién es Él? Él es el Rey.
Él es el centro de nuestra vida. Aleluya. Señor, sopla vida. Sopla, Señor. Donde hay confusión, hay certidumbre, Señor, en Cristo. Restaurando, Señor, nuestro altar. Venimos, Señor, ahora y depositamos, Señor, las cosas que han estado mal, Señor. Quémalas, llévatelas, Señor, y restaura, Señor, restaura una nueva vida, Señor. Dame la connotación de lo que dice la Escritura en Juan, Señor, 14 dice, Señor, en tu palabra, que nada podemos, Juan dice que nada podemos hacer fuera de ti, Señor, que tú eres la vid verdadera, aleluya. Nosotros somos los pámpanos, pero somos vivos cuando permanecemos en ti, Señor, a través de tu sangre que limpia, Señor, esta mañana. Cada cosa que hagamos, restaura nuestras expectativas, Señor, nuestros sueños, restaure, que nuestro sueño sea ser, Señor, tu esposa, que nuestro sueño sea, Señor, entregarnos a ti, que nuestro sueño sea, Señor, encontrarnos contigo, aleluya. Señor, ayúdanos a tener una visión eterna, no una visión terrenal, porque las cosas que vemos son pasajeras, más las que no vemos son eternas, y todo, Señor, de lo que vemos fue hecho de lo que no vemos, Señor. Ayúdanos a experimentar con ojos de fe, a ver las cosas y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya, Señor. Esta mañana el Señor te dice, hijo, hija amada, todo lo que viene está por comenzar y lo mejor viene. Hay cansancio, hay desilusión, pero todo eso esta mañana viene con tu fuerza, viene con tu fortaleza. Aleluya. Señor, toca corazones, toca ojos, toca, Señor, nuestra mente, toca nuestro cerebro, Señor, aleluya. Yo le pido que ponga su mano en la cabeza. ¿Saben por qué le digo que ponga dónde es la batalla? En nuestra mente. Y dice la palabra que con la palabra de Dios nuestra mente es renovada, aleluya. Tenemos que ser renovados, aleluya, en nuestra mente. Señor, ahora, tú muchas veces estás diciendo, yo no entiendo, Señor, qué me pasa, no entiendo lo que me está pasando, no hay médicos que me dicen qué es lo que me pasa, e incluso los médicos me están diciendo que no hay solución, que tengo que aprender a vivir con esta enfermedad, con esta